Soy Tito Man, un apasionado de las conversaciones y un firme creyente de que todos, sin importar su estilo de vida o profesión, tienen algo valioso que compartir. En este podcast exploramos historias, ideas y perspectivas únicas que inspiran y conectan. Así que prepárate para escuchar, aprender y disfrutar de estas charlas llenas de autenticidad. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más, el episodio número 22. En esta ocasión, pues tengo conmigo un gran amigo, un licenciado que es experto en la ley y sobre todo porque es la contraparte a el episodio pasado, el episodio 21, donde estamos hablando acerca del Poder Judicial. Los invito a que se queden porque estos temas son de gran relevancia si son mexicanos, porque hay que aprender, hay que utilizar las plataformas para saber qué es lo que pasa en nuestro entorno. En el episodio pasado, que los invito a verlo si no lo han visto, hablamos acerca de qué hacen los magistrados y ahora, con todo un experto, está con nosotros mi estimado licenciado Ernesto Madera. ¿Qué tal? Muy buenos días, Tito. Un gusto estar por acá en esta tierra de San Juan del Río. Oiga, Milik, pues felices, contentos y gracias por sobre todo venir, ¿verdad? A este bonito municipio. San Juan del Río es completamente, pues aquí su casa, el estudio ya sabe aquí a su disposición. Y queremos que nos dé una cátedra en este podcast acerca de lo que está pasando en el Poder Judicial, pero no sin antes pues platicar acerca de su vida. A mí me gusta siempre empezar con la semblanza de la gente, porque yo digo, cuando uno llega a un puesto especial, cuando uno ha hecho pues un recorrido en su vida, yo creo que es importante platicar acerca también un poquito de la semblanza, las motivaciones y cómo fue que el destino lo llevó pues a ser licenciado. La primera pregunta: ¿de dónde es originario? ¿Por qué estudió Derecho? ¿Cómo encontró su vocación en el ayudar a la gente en los temas legales? Pues mira, Tito, la verdad, primero que nada, muy contento de estar aquí en San Juan del Río, un gusto, un municipio muy bonito, emblemático de la ciudad de Durango y del estado de Durango, perdón. Y pues bueno, también agradecerte el espacio y la invitación, sobre todo hablar de este tema tan importante que es para la sociedad y, como lo dices, fundamental e histórico para todos, para el país. Entonces, ya contestando tu pregunta en particular, pues bueno, a mí el gusto por el derecho nace a partir de por ahí de los 14, 15 años. En un principio mi intención era ser doctor, era ser médico. Sin embargo, las cuestiones por las que me fui encaminando un tanto también por el derecho fue derivado de que en alguna ocasión de niño estaba yo viendo una novela y en esa novela apareció una escena de un juicio. En un juicio donde había un juez, claro, un ministerio público, un defensor, y era interesante. Me pareció muy particular la manera en que se desarrolló. En ese entonces no se llevaban así los juicios en México, eran diferentes. Pero la novela que te platico lo desarrolló de esa manera, como si fuera un estilo de Estados Unidos, de ese estilo. Entonces me agradó bastante, me gustó y me interesó de ahí el camino hacia la justicia, el camino hacia el derecho. Y que para que la gente lo entienda un poco mejor, anteriormente, bueno, usted no me dejará mentir, las cuestiones penales se llevaban por copias y escritos y puro carpetazo, ¿no? Ahorita, si no mal estoy informado, pues ya se hace vía oral, ¿no? Se supone que para que sea más rápido y expedito, y ahora sí se valen los discursos como los que vemos en el cine, ¿no? Como los que vemos en Hollywood. ¿Acaso este hombre, señor juez, lo ve culpable de ese acto? Sí, justo como lo mencionas, es como sucedió en ese entonces. En la reforma empieza en el 2008 en México, pero muchos estados y muchas entidades federativas empezaron paulatinamente, ¿no? De repente Durango fue de los primeros en el 2009, pero sí, como lo dices antes, el sistema era escrito totalmente. Al juez le llegaban un sinfín de copias, un sinfín de expedientes que conformaban un caso, un asunto. Y él los veía y tenía que resolver con lo que tenía nada más en sus manos y en los documentos. No podía ingresar ninguna otra prueba salvo los que estuvieran ahí. Era un sistema que tenía muchas desventajas para el imputado, porque pues prácticamente todo lo que lo habían investigado el Ministerio Público en ese entonces, la Policía Judicial en ese entonces también denominada, pues la integraban en ese expediente, lo llevaban al juez y prácticamente eso era todo con lo que el juez podía resolver.
Había muy poco rango de defensa. Entonces ahora con esta reforma que ocurrió a partir del 2008 y que Durango se implementó en el 2009, pues ya las audiencias son orales, efectivamente. Y ahora sí, como lo dices en las películas o en las novelas, como lo relataba hace rato, pues sí, todo es de manera verbal y todo se expone frente al juez y frente a las demás partes. Entonces ahí el juez recibe todo lo que tiene que atender y con eso pues poder determinar una resolución y bien pues darle la palabra a una parte, a otra y escucharlos. Y ahí también pues mucho tiene que ver también el que los observe, que observe la gente cómo lo desarrolla, cómo lo dice, también tiene mucho que ver. Ok, sí, porque luego decían en algunos otros documentales, ¿no? Que el tipo, por ejemplo, de procesos que por esa culpa estaban llenos luego los cerezos, ¿no? Porque a veces daba poco rango de defensa y la perspectiva del juez pues estaba nada más en lo que había en las carpetas. Hablando un poquito, pues seguimos con la semblanza, ya vimos por qué fue que se inspiró en este caso. ¿Dónde estudió? ¿Cómo es esa preparación para licenciado para llevar ahora sí que a ser candidato de juez? ¿Cuál es échenos su currículum? Muy bien. Mira, yo estuve en la preparatoria en el Cebatis 89, una escuela técnica. Sin embargo, estuve en una especialidad o una carrera técnica de administración, un poco encaminada también para que fuera yo preparándome a irme a la Facultad de Derecho, y ahora denominada Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Nosotros entramos a estudiar la carrera en el año 2008 y concluimos en el 2012. Sí. Entonces estudiamos ahí la licenciatura, posteriormente hice la maestría en Derecho Judicial en el Poder Judicial del Estado de Durango, la Universidad Judicial. Una universidad muy, muy interesante, fíjate, en esa época había muy buenos maestros, era algo inédito para Durango tener maestros de esa calidad. Vienen autores de libros, autores de los libros que vimos en la universidad, personas muy, muy, muy bien preparadas de otros estados, totalmente que tenían injerencia en las diversas materias que tuvimos ahí. Era una universidad muy particular y muy interesante, además de que era gratuita. Era lo más interesante que pudimos haber logrado, fue eso y a su vez también ahí mismo en la Universidad Judicial el doctorado. Todavía ahí está pendiente la tesis del doctorado, pero ya concluimos los estudios y la que sí tenemos pues ya es la maestría en Derecho Judicial. Prácticamente ya está a un paso del grado máximo académico que puede lograr pues una persona que se prepara. En las cuestiones laborales, mi estimado Lick, ¿en qué puestos pues has estado? ¿Qué perspectivas te ha dado, por ejemplo, recorrer? ¿Ahorita eres como tal litigante, Milik, o has estado en otros cargos, no sé, como ministerio, o qué más has desempeñado? Mira, la verdad es que desde que salí de la universidad, incluso antes de salir, siempre me involucré en el Poder Judicial, en la institución del Poder Judicial del Estado. Era practicante en 7º semestre y a partir de ahí no he soltado esa institucionalidad. Entonces, a partir de ese entonces, yo pues he pasado por algunos de los puestos, prácticamente por pues todos los que se han tenido ahí alguna oportunidad. Comencé como operador de audio y video. En ese entonces, como dicen las audiencias, pues son públicas, se graban, se tienen que grabar en la sala de audiencias, y había en ese entonces en el estado una sala donde se grababan. Yo era el encargado de grabar esas audiencias, de reproducirlas y de poder hacer las copias en los DVDs que se llevaban las partes. Ahí comencé, me dieron la primera oportunidad en el Poder Judicial del Estado. Luego ya fui auxiliar de sala, que es quien le ayuda al juez en la audiencia, prácticamente ahí como a verificar el expediente, a verificar las constancias, a tomar los datos a las partes, etc. Luego fui actuario de las personas que pues comunican las determinaciones, las citaciones a las audiencias, qué es lo que sucede, los va a buscar a su domicilio o a los lugares donde tienen sus oficinas. Y luego ya fui jefe de la unidad de causas. Ese puesto es como un puesto de dirección, un puesto de coordinación de todo el equipo de salas de juicios orales, que en ese entonces éramos algunos 55 personas que estábamos en la administración del Poder Judicial del Estado, y yo me encargaba de todos ellos. Posteriormente tuvimos la oportunidad de ser secretario particular
de juez de distrito. Eso ya en el fuero federal. Ya cambiamos ahora de fuero y ahora nos fuimos al fuero federal y ahí estuvimos un tiempo de secretario particular de juez de distrito, donde te das cuenta todas las cantidades de actividades que tiene un juez de distrito, que tiene en sus manos mucha responsabilidad. Luego asumimos la carga o asumimos la responsabilidad de ser auxiliar de sala también en el fuero federal y actuario también en el fuero federal. Actualmente, por examen de oposición, donde concursamos aproximadamente 50 personas a nivel nacional, para el estado de Durango, en el Centro de Justicia Penal Federal, había una vacante para administrador. Fue por examen de oposición, como te digo, por conocimientos, y logramos obtener pues digamos que esa victoria, y actualmente somos el administrador del Centro de Justicia Penal Federal. Todo esto que te cuento, pues ha abarcado un lapso de aproximadamente 12 años. 12 años de carrera en donde hemos estado en diversos puestos, en diversos fueros, y que nos ha llevado a tener una vasta experiencia en la gestión, en la operatividad de los centros de justicia y de todo lo que hay atrás antes de que un juez pueda ir a audiencia a dictar sentencia. Entonces eso ya lo sabemos cómo se opera, sabemos cómo se gestiona, sabemos cómo hay que hacer las cosas para que llegue a buen momento y darle las armas necesarias al juez para que pueda desarrollar su trabajo en la audiencia. Pues no, sí nos queda claro de que hay un recorrido muy bien establecido, hay mucha experiencia y sobre todo el hecho de que hayas estado cerca de los jueces y todo. Yo pienso que también tuviste algunos mentores, aprendiste a lo mejor incluso algunos errores, porque como humano a lo mejor también se puede haber cometido, ¿verdad? Y, por ejemplo, la pregunta del millón. Ahorita estamos en un proceso histórico. Antes, ¿cómo se elegían a los jueces? Antes se elegían por examen de oposición, precisamente. Había concursos para que quienes tuvieran las cualidades y sobre todo las características y requisitos que marcaba antes el Consejo de la Judicatura Federal, pues lograse obtener el grado, o más bien la aptitud y la categoría de juez de distrito en materia federal. Era una serie de concursos en donde había diversas etapas, una etapa escrita, una etapa oral, una etapa de conocimiento general, otra de conocimiento específico en cuanto a la materia, depende de la materia, y incluso una de práctica donde se llevaba a cabo una audiencia frente a las personas que revisaban las audiencias y esos exámenes. Entonces era un proceso largo, pero para llegar a esto había un recorrido más o menos como de unos 12 años en la carrera judicial. Entonces esa era la cualidad, o más bien las características para poder llegar a ser juez de distrito antes de la reforma del año pasado, de septiembre del año pasado, de igual manera para ser magistrado también había un examen y había también que hacer un concurso de oposición para obtener este cargo. Que eso era la teoría, ¿verdad? Yo le preguntaba, en este caso, saludos a la licenciada Flavina, vamos a hablar así, claro, a veces dijo el viejito santo cuando propuso este tipo de renovación del Poder Judicial, ¿no? Sí, claro. Que dice, es que hay mucho nepotismo y muchas partes entran por cuestiones de compadrazgo, o sea, no decimos que muchos no se hayan esmerado para entrar, pero claro, también se daba el caso de que a lo mejor algunos ni carrera tenían, pero sí podían haber entrado nada más por haber sido familiares probablemente de alguien, ¿no? Entonces, se dice que lo que se busca ahora, aparte de refrescar, involucrar más al pueblo con las personas que son las autoridades como tal, ¿verdad? En este caso, ya los jueces y demás. En el tema, por ejemplo, que le expliques a la gente de una manera para que todos lo entendamos, hasta los niños y demás, de lo que está pasando. Platícanos, cómo suscitó ahora de que los jueces van a ser elegidos mediante el voto. Y lo recalcamos para los que no saben. Pues resulta que este 1 de junio, por primera vez en la historia, nos van a dar así, un chorro de boletas, 24,000 boletas. Vamos a votar por alcaldes, vamos a votar por jueces, vamos a votar por magistrados, y luego de repente nos damos cuenta de que hay boletas hasta de colores. El PRD ya no existe porque hay una boleta amarilla. No, es que no es el PRD, ese es para juez. Todo eso hay que explicarlo. Entonces, platícanos, ¿por qué ahora es para juez hay que votar? ¿Cómo suscitó esto? Y en este caso, por ejemplo, ¿a ti cómo te vamos a encontrar o cómo vamos a encontrar a los que van para jueces?
Mira, en esta parte es la más trascendental para nosotros como candidatos, el tratar de llegar a concientizar a la gente de qué es lo que está sucediendo en el país. Como lo mencionas, efectivamente es un evento histórico. Por primera vez en el país vamos a poder elegir a quienes imparten justicia. Esto derivado a que pues, la reforma del 2015, del año pasado, 15 de septiembre del 24, pues cambió ese paradigma y esa característica en la que la ciudadanía puede elegir a los jueces. La naturaleza de esto es para que el Poder Judicial sea también cercano a la sociedad, que sea también cercano a la gente, a la población. Antes, no sé, igual ahorita te puedo preguntar si conoces algún nombre de un juez de distrito. Probablemente, pues a ninguno. O al nombre de un juez incluso local. Pues también a veces no logramos obtener ninguna respuesta. Logramos a veces cuando preguntamos el nombre de un presidente municipal o de algún diputado, pues eso sí los vemos muy de manera cotidiana, incluso en la tele, en la radio, en periódicos, etcétera, redes sociales. Pero los jueces no, los jueces estaban en un trabajo más, digamos que tras bambalinas. El trabajo es muy importante, muy relevante para la sociedad, pero ellos estaban precisamente tras bambalinas con la característica de no ser contaminados o de no ser, digamos, aliados de alguna de las partes. La naturaleza de esto, pues ahora es que la gente los conozca, los ubique, sea más cercana a ellos y sepa quiénes son, sepa quiénes están ahí impartiendo esa justicia, sepa cuál es su origen, cómo los eligieron, etcétera. Esa es la naturaleza de la reforma. Y efectivamente va a ser a través de la elección por un voto popular. Todo el estado va a votar. 32 municipios van a poder tener la oportunidad de, por primera vez en el estado de Durango, de elegir a sus jueces federales. Y si es a través de las boletas, efectivamente nos van a dar varias boletas que van para diversos cargos. La licenciada Flavina ya lo ha explicado un poco, pero bueno, en este caso, pues nos van a dar la de alcalde, como la que siempre nos han dado. La que vienen con los partidos y todo el rollo. La que ya conocemos, la tradicional. La tradicional que todos conocemos. Y la de los jueces y magistrados va a ser diferente. Sí, efectivamente va a ser por colores, para poder identificarlos de alguna manera. Ahí no va a venir ningún logo, ni ningún sobrenombre, ni ningún apodo de la persona a la que queramos apoyar. Simplemente va a venir su nombre y para relacionarlo y vincularlo, el número a través del cual pues, se puede llegar a elegir esa persona. En este caso, para los jueces de distrito, es la boleta amarilla, como lo dices, para localizarlos. Nos van a dar esa boleta en particular y ahí pues debemos de colocar el número de la persona que vamos a elegir. En este caso, pues a mí me corresponde el número 11 en la boleta amarilla y pues sería esa la finalidad y la modalidad en la que vamos a votar. También por ministros de la Corte, también por el Tribunal de Disciplina, que es un nuevo tribunal que entra también a nivel federal con características interesantes. También los tribunales, más bien los magistrados de las salas regionales electorales, también magistrados de circuito y jueces de distrito. Todas esas van a venir esas boletas y vienen por colores para lograr identificarlas. Ok. Y así de compas, ¿tú qué opinas acerca de este nuevo proceso? ¿Lo crees bueno, malo, tu punto de vista? Era necesario una reforma al Poder Judicial, era necesario un cambio. En este sentido, lo debemos de ver como positivo. A final de cuentas, es algo que los cambios siempre dan miedo, los cambios siempre algunas personas tenemos mucho sentido de resistencia y pues como que no nos acabamos de ajustar a esta nueva modalidad. Sin embargo, era necesario, a tal grado que podemos ahora concientizar a la gente de que pues logre observar quiénes imparten justicia y también pues ellos sepan quiénes son los que están eligiendo. La naturaleza prácticamente es la elección. Sin embargo, para poder llegar a la boleta, tuvo a bien que verse totalmente el perfil de la persona. Hubo un comité de evaluación del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y en este caso, el Poder Ejecutivo fue quien me eligió a mí como candidato, porque vio las aptitudes, las cualidades y el currículum suficiente para poder llegar. Es a lo que tenemos que encargarnos, de que esa revisión sea exhaustiva, sea clara, sea objetiva
y sea con el nivel de profesionalismo que se necesita para llegar a la boleta. Exacto, eso es, por ejemplo, lo que hay que recalcar. Que, por ejemplo, ya los que tienen su trayectoria, tienen ya experiencia, puedan aspirar, porque imagínate que que llegue alguien a ser juez y ya esté por pura palancota, de Dios nos libre, ¿no? Quién sabe qué barbarie pudiese ser, que no digo que no se han hecho, probablemente sí. Entonces, continuando por aquí con las preguntas, Lick. Sí, Hice una serie de actividades donde pregunté yo a la raza por medio de historias. A ver, écheme las cuestiones, le vamos a preguntar algunas cosas. Tú dime si ya estás listo. estamos ¿verdad? listos, venga. La primera, ¿por qué el licenciado Ernesto Madera quiere ser juez? Porque hay un compromiso social, hay un compromiso con la justicia, hay un compromiso con la sociedad de resolver los conflictos que hay en materia penal, que no es cualquier materia, es una materia donde impacta demasiado a la sociedad, donde tiene mucha sensibilidad, donde hay como mayores reflectores. Entonces, por ese sentido de hacer un buen papel, de hacer una buena impartición de justicia en esa materia, es por la que queremos ser jueces, para poder brindarle a la ciudadanía y brindarle a la sociedad una justicia de calidad, una justicia que sea equilibrada, que sea transparente, que sea sin ataduras y también pues que sea visible para todos. Por eso queremos ser jueces, para poder llevar y acercar a la sociedad ese tipo de temas y de que sea sensible para que podamos lograr llevar a cabo esa tarea tan importante. Y para que la gente lo entienda mejor, paréntesis, ¿qué es la materia penal? Para que la gente diga, ah, caray, no, pues eso sí es delicado y es cosa seria, ¿no? Hay que darle el voto de confianza a todos aquellos que son expertos y nos va a garantizar que sea justo, ¿no? Una sentencia. ¿Qué es la materia penal? La materia penal es la de los delitos que todo el mundo conoce como los homicidios, como los secuestros, como los robos, como hay violaciones, etcétera. En ese caso es el fuero común. En materia federal vemos algunos delitos como contra hidrocarburos, que son esos denominados huachicol. Vemos también delincuencia organizada, portación de armas de fuego, delitos incluso contra la fauna, contra la flora, contra vías de comunicación, por ejemplo en carretera. Si tienes algún accidente, si alguna persona tiene un accidente de manera individual, que se le ponchó la llanta y por ahí dañó la cinta asfáltica y también tumbó algunos señalamientos, pues está cometiendo un delito contra las vías de comunicación. Los daños, también tendríamos que ver esas situaciones. Son delitos que a lo mejor mucha gente no contempla, o el tener algún tipo de animal, un animalito, una mascota, que la gente contempla que pues no pasa nada, ¿no? Que ahí está, que me lo trajo mi tío de Cancún. Oye, se ha dado, ¿no? Que de Sonora, traigo un armadillo. Sí, exactamente, y son especies protegidas, entonces estamos cometiendo un delito porque necesitamos tener un permiso especial, etcétera. Ahí, por ejemplo, de eso se encarga la materia penal federal. De eso nos encargamos en el Centro de Justicia Penal Federal. Ok, perfecto. Ya aclarado, cerramos el paréntesis y continuamos con las preguntas. Muy bien. ¿El Poder Judicial depende del gobierno? Depende del gobierno, no, es una parte del gobierno. Es una parte como lo es el Poder Legislativo y como lo es el Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente, vamos a llevarlo de manera local, el presidente municipal es parte del gobierno. Los diputados locales son parte del gobierno y los jueces son parte del gobierno. Todos son parte de un gobierno, son parte de un estado en donde se tiene que dividir las actividades para que se puedan llevar a cabo de manera más efectiva. En este caso, el Poder Judicial es parte del gobierno, no depende de algún jefe o de alguna autoridad o de algo en específico, sino que nada más es una parte de los poderes del Estado. Ok, perfecto. ¿Hay algo particular en estas campañas, por ejemplo, para los que están postulados para ser autoridades? Hay algo que yo me he fijado. Tú, platícanos, ¿por qué esas campañas son diferentes? ¿Por qué ustedes como tal están más como enfocados a las redes sociales, ¿no? Me he fijado que utilizan más las redes sociales ahorita para darse a conocer y que, por ejemplo, hay ciertas cláusulas o candaditos que el Instituto Electoral les puso a ustedes, como por ejemplo que no paguen pautas, no hay lana, no hay prerrogativa, todo es con su recurso, ¿verdad? O sea, para que la gente entienda también de que todo esto que están haciendo ustedes es por cuenta propia y es diferente al proceso que están llevando ya ahorita en este momento
de campaña a los alcaldes. Sí, totalmente. Pareciera que es lo mismo cuando decimos que estamos en campaña para los puestos del Poder Judicial. Sin embargo, sí hay varias diferencias muy marcadas en este aspecto. Para empezar, no tenemos prerrogativas, como lo dices, es con recurso propio. Precisamente para lograr hacer que la naturaleza de los jueces no le tenga que deber nada a nadie, para que no te patrocinen alguna cantidad o te patrocinen tu campaña de alguna manera. Mi candidato a la despensita y todo, o sea, evitar ese tipo de cosas, ¿no? Ese También. tipo de cosas, porque la verdad es que los jueces nos vamos a deber únicamente a la sociedad, a quien nos representa efectivamente en el voto, y a ellos les tenemos que hacer el trabajo. Entonces, son diferentes las circunstancias también. Efectivamente, no podemos tener tiempos pagados por nosotros en radio ni televisión, espectaculares, bardas, microperforados, estampas, templetes. Todo ese tipo de cosas no nos permiten en el Instituto Nacional Electoral, cuidando ese aspecto de que no tengas algún patrocinador, o que a final de cuentas pues alguien te impuso ahí y que le debas algo o algún favor porque te dio alguna cantidad. Tenemos un tope de gastos, efectivamente, pero es para cuidar ese tipo de situaciones. La modalidad que estamos nosotros haciendo es la denominada campaña de aire, que es pues, por redes sociales, a través de redes, de WhatsApp, de Facebook, Instagram, todas las redes que podamos utilizar de manera activa para que pueda llegar a la ciudadanía y se difunda el mensaje a todos los que pues, nos interesa que conozcan, ¿no? Que es la ciudadanía. Tenemos esta limitante que no se puede pautar y pues bueno, tiene que ser de una manera muy natural, que podamos ya aprovecharlas al máximo. Uno no sabe de lo que son capaces hasta que las empieza a utilizar, y se da bastante sorpresas en este camino. Entonces ha sido interesante también este esquema, pero sí está muy limitado. Ok, perfecto. Y hablando, pues ya continuando acerca de enfocarnos en el tema de los jueces, o sea, para que la gente diga, no, pues el IC sí sabe, por eso él ya se cree con la capacidad para estar en ese puesto. ¿Cuáles son las cualidades o qué debe tener de especial un juez? Un juez debe el conocimiento, sobre todo, la experiencia. Eso es muy importante para poder llevar a cabo un trabajo en la audiencia, ¿no? En final de cuentas, en materia penal, tiene una característica diferente, que es la que en ese mismo momento tienes que resolver. A diferencia de otras materias un tanto diversas, pues en materia penal las audiencias son públicas, son en ese momento, y todas las pruebas, todas las constancias, todo lo que se tiene que decir ante el juez se dice en ese momento, y el juez lo toma, lo verifica, y en ese mismo momento tiene que dar la respuesta o la resolución. Ese tema es interesante porque no te da chance como de estudiar el caso tanto, como de verlo anticipadamente incluso, o como de tomarte el tiempo de 3, 2 días, 24 horas, lo que sea, para poder resolverlo. Es una experiencia que se va adquiriendo conforme a la práctica, conforme a observar el desarrollo de las audiencias y a tener el conocimiento necesario en esta materia para poder llevarla a cabo. Entonces es una cualidad indispensable. Otra pues es la ética judicial, la calidad que tenga uno como persona, como ser humano, pero mucho tiene que ver esto con la ética y con la profesionalización que tienes como operador del sistema, para poder llegar a esa cúspide que es la de poder impartir justicia. Ok, perfecto. Y pues sabemos que es muy difícil, ¿no? En el caso, por ejemplo, la verdad yo no soportaría ser juez, ¿no? En el tema psicológico, porque estar uno con problemas constantes y buscar que, en dado caso, por ejemplo, las partes pues se vayan por la vía justa, ¿no? O sea, sí, es lo correcto. O sea, también a veces, por ejemplo, yo he visto casos donde las sentencias están, por ejemplo, a 1000 años y su mecha, 1000 años, pues ¿qué piensa el juez? Pues no va a aguantar 70, que es el promedio de vida, ¿no? Sí. O sea, eso es también lo que hay que luego que evitar. Entonces, ¿cuáles son las actividades que hace un juez, por ejemplo, en su día a día? ¿Qué hace un juez? En el día a día, pues es la preparación constante, el estar efectivamente dando revisión a todos los asuntos que se tienen anteriormente, para ir previendo situaciones similares, situaciones complejas, que se vaya estudiando de manera exhaustiva ese tipo de asuntos, para cuando tengamos
ese momento en donde enfrentemos un asunto similar, pues tengamos ya la experiencia de qué es lo que puede suceder, qué es lo que no puede pasar. Es una preparación constante del día al día, además de estar dándole seguimiento a los propios asuntos que ya se tienen. Efectivamente, nosotros en el Centro de Justicia no son juzgados, es algo diferente. Sin embargo, el juez debe de darle seguimiento a los asuntos que él tiene. Hay una administración, en este caso pues actualmente no somos nosotros como administración, que le da la gestión y la operatividad de todos los asuntos, pero el juez día a día tiene que estar en revisión de esos asuntos también, para que no se le pasen los plazos, los términos. Es muy importante que la ciudadanía sepa que en todos los asuntos hay plazos y hay términos, y las autoridades son las responsables de revisarlos, de verificarlos, y de que no vaya a haber alguno que se nos pase de más. Por ejemplo, en prisión preventiva, el máximo de la prisión preventiva son 2 años. Puede haber asuntos en los que tengan más por propia naturaleza del proceso de sistemas de defensa, y hay que cuidar que ese plazo no se venza, para que pues no incurramos en alguna responsabilidad o privación ilegal de la libertad. Algún derecho humano. Hablando, aquí es donde se cruzan las chocas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ya en base a tu experiencia, hay muchas cosas que en cierto punto conectan, engranan, y hay que estar checando que por ejecutar una no se violente otra, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los jueces y los derechos humanos, siempre se habla de los derechos humanos, que los policías y los derechos humanos, sí, tienen facultades, pero a veces, por mínimo que sea, hasta un empujoncito ya incurrieron en que violencia o lo que sea. Por ejemplo, un juez, ¿cómo revisa el tema de los derechos humanos cuando tiene, por ejemplo, ya algún caso, algún juicio? ¿Cómo se involucra ese tema sin tratar de violentarlo en base a tu experiencia? Sí, mira, pues efectivamente las audiencias son públicas y, bueno, publicidad quiere decir que pues, la gente lo ve, pero quiero decir con la inmediatez. Esto quiere decir que lo tienes a las partes enfrente, y de manera visible y física puedes observar ciertas cosas. Entonces, si hay alguna situación en la que el juez propiamente observa que hay alguna lesión peculiar en el imputado o en alguna de las personas involucradas que fueron detenidas, pues puede solicitar que se revise ese aspecto. Ahora, puede también que sea de propia voz del afectado, del imputado, que sea quien diga, oiga, pues fíjese que pasó esto cuando me detuvieron, o por qué le duele el hombro, no, es que me caí o algo, ¿no? Pues bueno, de todas formas se tiene que revisar. Siempre el juez tiene que velar porque haya un respeto por los derechos de la persona, a pesar de que probablemente cometió algún hecho delictuoso, algún hecho calificado como delito, pues también es un ser humano y también debe de tener ciertos derechos que lo protegen, y el juez es el que debe de verificar que se protejan esos derechos ante todo. Entonces sí, efectivamente es de manera, puedes tú observar una característica peculiar que traiga ahí algunos golpes que no son peculiares o son algo raros, o bien la persona o el defensor pueden ahí en la misma audiencia pues decir alguna de las cosas que sucedieron, ¿no? Sí, los elementos me dieron unos tablazos antes de tenerme con usted. Por ejemplo. Decíamos, en teoría lo que se hace y a veces lo que sucede, ¿verdad? Sí, ya en terreno es otra cosa, pero por eso es bueno saber, para que también el juez diga, no, pues no es normal que traiga un ojo morado. Sí, o sea, lo detuvieron, viene por un delito no tan grave, donde no hubo una persecución, donde no hubo, y trae los ojos morados, o trae una pierna, o no puede caminar, por ejemplo, y dices, bueno, pues hay algo ahí peculiar. Se soba la costilla. Va acá de este lado, va acá como, o incluso pues, no se puede ni sentar. Entonces, hay cosas que pues, puede observar en la propia audiencia que pueden detonar alguna situación que él considera para revisión. Entonces, pues sí, efectivamente la tira es una cosa, pero ya estando ahí es otra cosa. Y hay que checar los derechos humanos, vamos a lo mismo también, ¿verdad? De las personas. Sí, hablando, por ejemplo, de las jerarquías, ¿no? Entendemos, por ejemplo, ya la licenciada Flavina nos explicó que los magistrados revisaban también a veces las sentencias que emitían los jueces para ver también eso, ¿no? Que no se pase de lanza, a ver si hizo bien el estudio, si hizo bien la ejecución de que es esto y así vamos a aplicarte la ley, ¿no? Pero también entendiéndolo jerárquicamente, ¿los jueces como tal tienen alguna autoridad arriba o quién le manda a los jueces? ¿Son independientes? ¿O cómo está esa jerarquía de los jueces? ¿Quién manda a los jueces? Los jueces en característica y su naturaleza son independientes de todos, son independientes de autoridades externas e independientes de superiores internos, por ejemplo, los magistrados. Ellos son efectivamente quienes revisan que la actuación del juez fue correcta.
si hubo alguna observación de una prueba que estuvo mal o de alguna situación que el magistrado considere que afectó los derechos del imputado, de la víctima o algo, pues el magistrado es quien se encarga de revisar eso. Entonces los jueces son como los de primera instancia, los jueces son como la primera situación, el primer contacto de la sociedad con una resolución judicial. Luego vienen los magistrados, que son quienes revisan esas actuaciones. O sea, no es necesariamente que estén por arriba o que les manden los magistrados, sino que son, para entenderlo, son elementos con autodependencia que, por ejemplo, en dado caso, son recursos legales que un abogado puede decir, no, pues lo vamos a apelar y que lo revise un magistrado. No estamos de acuerdo. O sea, al final son recursos, ¿verdad? No necesariamente porque lo vea un magistrado quiere decir que van a desechar una sentencia, ¿no? Sí, no necesariamente quiere decir que esté mal. Ellos tienen su trabajo, que es ese, el de revisar precisamente cuando alguna de las partes siente que algo no le afectó, que no le gustó, que no me gustó cuánta me diste de cuánto de multa me puso el juez, o a cuánto de reparación del daño, o no sé, alguna cuestión así técnica, pues lo puede revisar el magistrado en segunda instancia. No son los jefes, pero sí hay una jerarquía, ¿no? Al final de cuentas, si el magistrado tiene algún criterio, tiene alguna observación, algún punto de vista diferente, pues al final te va a decir, oiga, señor juez, fíjese que yo creo que ocurrió en alguna falta en esto, le afectó algún derecho a esta persona, entonces revíselo o hágalo de otra manera para que pueda, o contemple esa situación, ¿verdad? Para que pueda volver a tomar en cuenta en la audiencia esa parte. Okay. Bueno, ya instancias superiores, pues bueno, ya vienen los tribunales colegiados tribunales de disciplina, que bueno, ya eso es otro tema como un poco más administrativo. Platícanos acerca de eso. Lo que yo sé, lo que yo he leído, lo que los medios dicen, es que muchas de las veces cuando una persona pone una denuncia, no proceden, o los jueces no sé si lo dejen postergar, o por ejemplo a veces no le dan seguimiento, o se hizo una mala actividad con las integraciones y todo el rollo. Entonces se supone, así bueno, tú me vas a corregirle, que los tribunales de disciplina van a hacer luego para darles una fecha, ¿no? Tienes 6 meses para solucionar ese tema. Sí. Y eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. Sí, eso es nuevo. La característica principal del Tribunal de Disciplina va a ser la revisión del actuar de tanto de jueces como magistrados. Van a tener esa característica especial, el de verificar el trabajo de todos ellos, que cumpla con las normas, con el debido proceso, con el Estado de Derecho, incluso con los tiempos, como lo dices, tal cual es efectivamente que lo principal que se busca es que se resuelvan en menos de un tiempo determinado, que es como 6 meses. Esa va a ser la tarea del Tribunal de Disciplina, conformado por, me parece, van a ser 5 personas, 5 magistrados que van a estar ahí en ese tribunal en Ciudad de México y que van a tener a su cargo esas funciones. Va a haber chamba, ¿eh? Sí, son muchísimos los tribunales a nivel nacional, no lo suficientes para cubrir las necesidades de justicia que tiene el país, pero sí son bastantes. Entonces sí va a haber bastante trabajo para ellos, que claro, tendrán su equipo, tendrán su integración también, pero sí es algo que van a tener en cuenta y que deberán de revisarlo ahí constantemente. Ok, perfecto. Continuando con las preguntas, ¿qué delitos conocen los jueces federales? Bueno, como lo comentábamos hace poquito, hace un rato, los jueces federales conocen delitos como portación de arma de fuego. Ahí sin licencia y ahí de uso exclusivo. Ciertos calibres pues ya son de nada más que pueden usar la policía y otros calibres no, por ejemplo. El de tener los animalitos ahí como mascotas diferentes, ese tipo de delitos también, contra la fauna, contra la flora silvestre, el talar árboles que son de especie pues protegida, también incurren en algún delito. Hay que tener el permiso para poder hacerlo. Pues también algunos, en el caso de Durango, pues bueno, se da mucho esto. Obviamente los delitos fiscales, los delitos del SAT, los delitos contra que el SAT persínense cuando digan el SAT, porque sí, totalmente. Y va a ser estas épocas donde todavía hay mucha observación de ellos. O sea, por ejemplo, no sé, en algún caso particular donde diste de alta un negocio y luego dices, bueno, pues está localizado en X calle. Y luego dices, bueno, me voy a cambiar porque me cobran más o menos renta en otro lado. Te cambias de local, pero no le avisaste al SAT.
Entonces el SAT va, manda a sus actuarios, al personal que revisa y dice, oye, ya no vive aquí, ya no vive donde está el negocio donde dijo. Eso es un delito. Empresa fantasma, cárcel. Una empresa fantasma, ahí está haciendo un chanchullo. Entonces, ese tipo de situaciones también lo vemos nosotros, ¿no? O sea, hay varios tipos de delitos que no nos damos cuenta que día a día podemos incurrir en ellos, pero son tema federal. Ok. Y por ejemplo, hay jueces que son también especializados, ¿no? ¿Cuál es como la importancia o cómo pudiese ser un juez especializado? Un juez especializado, en este caso, es como en materia penal. Materia también especializado en materia laboral. Y otro en materia de amparo. ¿Por qué la especialización? Pues bueno, porque un juez no puede abarcar todas las materias en una sola persona. El que mucho abarca, poco aprieta, en pocas palabras. Exactamente. Entonces, no puedes tener la capacidad de atender todo en una sola persona, ni tampoco tener un equipo tan amplio como para que pueda atender todo. De ahí que se haya definido que hay especialidades. Aquí en Durango, por ejemplo, nada más hay penal y laboral. Pero en otros estados donde hay muchísimo más población, hay materia administrativa o materia de telecomunicaciones. Entonces es una especialidad también diferente donde pues se tienen que atender ese tipo de situaciones. Ok, perfecto. Y ahora vamos a la praxis. Las preguntas que no estaban y que se me están ocurriendo ahorita. En el caso, por ejemplo, sí te quiero preguntar en base a tu experiencia. Por ejemplo, hablando del estado de Durango, que es donde estamos nosotros ahorita ubicados. En el caso de Durango, ¿cuáles son los delitos, tú que eres experto, los delitos penales más comunes aquí en Durango? Que dices, esto hay que darle como que celeridad porque es muy común, ¿verdad? Sí, en materia penal federal en el estado de Durango se incurre mucho en delitos fiscales, en delitos contra, portación de arma de fuego, contra la ley de amparo, por ejemplo, que hay hechos en los que se están amparando y no son reales, entonces también la ley de amparo protege esa situación, ¿no? Pues te estás haciendo trabajar por un hecho que no existe. En otro tipo de delitos pues son los de... Fíjate que en transporte de drogas bajó bastante, afortunadamente, en hidrocarburos también. En ese tema le compete mucho a la Laguna tener esos asuntos, sobre todo porque pues, es un estado vecino, el estado de Coahuila, y ahí es donde ocurren más delitos de ese tipo. Durango tiene más actividad en los que te estoy comentando de fiscales, protección de arma de fuego. Y bueno, también en algunas ocasiones hubo proliferación de delitos contra vías de comunicación y contra flora y fauna. Fíjate que yo me he dado cuenta en las noticias que de repente hay como que, no sé si es en todas las ciudades igual y sí, ¿no? Como que de repente hay lugares o colonias o fraccionamientos donde hay como que mucha violencia, ¿no? El caso, por ejemplo, de las agresiones físicas y demás, los golpes, pues todo entra también como de lesiones, ¿no? Eso también es penal. O sea, que hay mucha raza peleonera, ¿no? Y luego de repente dice uno, pues ya no había cholos aquí en Durango y de repente como que quieren salir otro ahí, ¿verdad? Sí, ahora fíjate que se están denominando como pandillas, como en Estados Unidos, así se les denomina pandillas, y acá ya eran cholos, pues ahora como para internacionalizarlos, pues se están denominando pandillas. Esos delitos de lesiones o de robo a casa habitación, daños, choques, etcétera, entre vehículos, son verificados por el fuero local, por la Fiscalía del Estado de Durango, Fiscalía General del Estado de Durango. Ahí es donde se resuelven esos temas locales. Es donde pues, día a día hay alguien que entró a una casa, que hubo un choque, que hubo un conato de bronca y hubo lesiones. Día a día hay de esos tipos de acciones y tipo de hechos. Sin embargo, esos los ve el fuero. Y luego, por ejemplo, ¿te has fijado de que hay a veces adolescentes o gente que son menores de edad? En ese caso, por ejemplo, tu experiencia, ¿cómo se lleva el proceso de un menor de edad? O sea, no puede entrar al cerezo en dado caso de que mate a alguien, de que allane una casa, de que se robe partes de un carro. ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, cómo es el juicio, cómo es el proceso para un joven que no tiene la mayoría de edad? Los menores infractores es un tema pendiente para la federación, es un tema pendiente para el estado. Hay muchas lagunas oportunidades como para que estén delinquiendo sin que haya una sanción grave.
En este caso sí hay tarea pendiente por parte del Estado para poder hacer algo en ese sentido, pero básicamente pues no pueden estar en el Cerezo como tal. Hay un centro de menores infractores en el estado de Durango. Está bien delimitado, está muy céntrico incluso ese lugar. Hay poca población porque los delitos por los cuales se internan a los menores infractores pues son de los delitos graves, los que se consideran ya para que estén en prisión preventiva. No muchos delitos son considerados de esta índole y por eso están, pues digamos que con ciertas limitantes, con revisiones, pero en domicilios. Este proceso sí tiene que ir avanzando en el tema del Estado de México, en la nación, pues, de que se vaya cambiando, vaya haciendo las cosas diferente, porque como sabemos, pues había incluso hace algunos años personas que se dedicaban, o menores de edad que se dedicaban al crimen organizado. Exacto, entonces en las redes sociales la euforia de la gente es una, castíguenlos, trátenlos como mayores porque hacen delitos, han cometido delitos que solamente pues hace un loco, dañan a la sociedad, y dice uno, no, pues qué ganas, ¿verdad? Pero la ley es la ley, y si la ley, por ejemplo, no dice hacerles algo más que meterlos un ratito por ahí al centro de menores, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Hay trabajo todavía que hacer, ¿no? Sí, hay trabajo todavía que hacer, hay mucha chamba por parte de la federación, de ir trabajando con este esquema para pues tener una mejor pues, trabajo y gestión en situación de menores infractores. Sí, efectivamente hay muchas ventanas de oportunidad y por eso los criminales lo utilizaron, para que pues tuvieran ahí ese rango de acción en el que pues una persona de 15, 16 años pues pueda cometer algún delito de alto impacto y que no tenga alguna sanción. Y no pueda ser juzgado como una persona mayor. Exactamente, a pesar de que pues, ya muchos de ellos ya piensan y razonan como tal, pues no se hace ese tipo de castigo. Ok, perfecto. Y ahora sí, la pregunta que estaba esperando desde el inicio. Hay cosas que se han vuelto tendencia. Te voy a poner dos situaciones y tú me dices tu punto de vista, ¿verdad? Claro está. Vamos a suponer que ya ganaste, ya votamos todos en la boleta amarilla, ya estás, y de repente, por azares de los universos paralelos, tú te encuentras en el estado donde suscita un caso de una viejita que por querer sacar a alguien que estaba allanando supuestamente su propiedad, ella toma acción por mano propia, ejecuta a 2 personas y la fiscalía, en este caso, pues ya por ejemplo el juez, no sé si ya le dictó sentencia de que por la cuestión de edad tiene que estar en su domicilio, ¿no? Te pregunto del caso de la famosísima abuelita Carlota. Abuelita Carlota, que inundó e invadió las redes sociales durante un buen tiempo y fue objeto de críticas y de debate, porque la gente decía, está bien, a mí si se meten a mi casa y me roban, yo también los voy a matar. Y luego, espérate, decía la licenciada Flavina, es que puede ser un retroceso, eso quiere decir que tú no puedes hacer eso porque eso es en la época de los cavernícolas. Entonces, tú como juez, punto de vista. Pues mira, en este caso en particular, sí, no, afortunadamente hay video. Hay un video en donde dice, y en donde, bueno, no dice, en donde se ve y observa que es un homicidio como tal, de 2 personas. Ahí lo que pudieron haber estado en debate es si era legítima defensa, si era alguna causa de inculpabilidad o de acción justificada. Pues en teoría no lo hay ninguna de estas. Para que sea legítima defensa, pues tiene que haber un ataque real, inminente y de la misma proporcionalidad, ¿no? Entonces vemos que la señora llega con un arma de fuego y que ninguna persona la está atacando, ni pretende atacarla, sino que pues ante el miedo y ante la situación en la que están, pues únicamente se ve que tratan de calmarla, de tranquilizarla, para poder platicar de una diferente manera. La señora dispara y hace 2 disparos en contra de estas personas y los mata. No hay legítima defensa, tampoco hay alguna causa de culpabilidad o de no culpabilidad, porque pues ella sabe qué es lo que está haciendo. Y tampoco se puede como justificar de alguna manera que esté defendiendo un bien como es la propiedad, un bien jurídico como es la propiedad, lo de su casa, contra otro bien jurídico que es la vida. Si tú los pones en una balanza, pues evidentemente la vida está por encima de la propiedad. Entonces no puedes irte a defender
la propiedad quitándole la vida a otras personas. Entonces tampoco hay algo que pudiéramos justificar su actuar de esta manera. Luego viene lo de la sentencia, que pues sí, evidentemente la puede llevar a cabo en domicilio siempre y cuando justifique que tiene alguna situación médica que no pueda llevar a cabo dentro del penal. No nada más porque tenga esa edad o tenga alguna circunstancia especial de esa edad, pues quiere decir que se vaya a su casa a cumplir la sentencia en su domicilio. Tienen que acreditar fehacientemente que estado de salud, ¿no? Algún estado de salud en donde le impida llevar a cabo esa prisión en ese lugar del penal. Entonces, sí puede, por ejemplo, un anciano ir en este caso a la cárcel. Sí puede. Sí puede, claro que ya a esa edad la mayoría de la población tiene cuestiones médicas graves, ya sea diabetes, ya sea hipertensión, ya sea o físicas también, ¿no? Que no pueda caminar bien, que tenga alguna necesidad de algún aditamento para poder caminar o algo. Ahí puede justificar la defensa con las pruebas necesarias que existe una necesidad de que no esté en la cárcel porque ahí no le van a brindar el servicio adecuado de la que necesita esa persona, y pues para no agravarlo más en sus derechos humanos como persona, pues entonces lo protegemos. Claro, hay una revisión, hay una constante revisión y una constante digamos que estar ahí observando la conducta de la persona y las medidas. Claro que si es domiciliaria, pues no puede salir efectivamente de su domicilio, no es como que pueda andar libremente. ¿Cuánto le darías tú, Lick? Pues fueron 2 homicidios en el Estado de México. Dijo, no, pues 1000 años encerrada en su casa y ahí la van a enterrar en el jardín, ¿no? Para que los termine de cumplir. No, la pena que el Estado de México en este caso tenga bien en el Código Penal que establezca esa pena, se puede ser 20 por el grado en la que lo cometió, la pena como tal, no porque tenga esa edad se va a disminuir, no porque pensemos que está actuando de una manera incorrecta, porque ya la edad que tiene no le dio, puede que no haya pensado de manera correcta la cosa, la situación, el caos, el momento, pues tampoco. Si son los 40 años que pusieron, probablemente sea por el caso de los 2 homicidios, pues entonces sería esa la pena en la que tendría que estar cumpliendo la señora Carlota. Ok, perfecto. Ahí te va el otro caso, también muy sonado y fue tendencia en un momento, ¿verdad? Para muchos, incluso licenciados y todo ese tema en las redes sociales, opinó más experto que los que somos inexpertos en el tema. En el caso, por ejemplo, del Fufo Márquez, ¿no? Que también lo vincularon por intento de feminicidio, ¿no? Ese, por ejemplo, ¿a ti se te hace que la sentencia fue justa? 15 años, ¿no? ¿Cuánto dieron aproximadamente? Sí, creo que 16 años me parece, a final de cuentas, por intento de feminicidio. Me parece que el Estado actuó de una manera un tanto mediática, pero también como para dar un mensaje a la sociedad de que ese tipo de acciones, y seas quien seas, pues no puede quedar impune a la ley. Entonces, hubo varias opiniones y en las que hay diversas características como para que sea el delito de feminicidio. Un grado de parentesco, un grado de, no sé, por simple discriminación hacia la mujer también. En este caso, pues me parece que sí había alguna cuestión que pudiera haber alegado la defensa, sin embargo, el Estado actuó contra una persona que tiene un gran poder socioeconómico, es influencer, y que ante su actuación pudiera haber quedado mal, ¿no? Pudiera haber quedado mal ante la sociedad, como que por ser esa persona y a lo mejor otra, pues no hay ninguna cuestión que tengas tú que responder, alguna responsabilidad. Entonces el Estado dijo, estos tipos de hechos no son impunes ante nadie. Todas las personas que incurran en este tipo de acciones violentas porque fue una acción violenta sin verla. Afortunadamente también hay video, también hay los hechos, y se ve que hay una acción que ni siquiera hay una mediación de palabra ni hubo una discusión anterior, sino que simplemente pues hubo una ligera discusión, sí, pero luego inmediatamente se fue a los golpes. Entonces me parece que sí, el Estado actuó con una cuestión mediática en el sentido de que se hace ver a la sociedad que no hay persona alguna que tenga un poder socioeconómico alto y que sea impune a este tipo de hechos. Ok, dicho por un experto, raza, por eso siempre hay que preguntar a los expertos reales y no a los expertos del TikTok, ¿verdad? Entonces, mi estimado licenciado Ernesto, pues la verdad, fascinado con este episodio. Yo pienso que ya conocimos tu preparación,
tus puntos de vista neutros en dado caso, por ejemplo, cómo actuarías tú, y eso es muy importante para que la gente también pues tenga esa confianza de que las autoridades o los aspirantes que están ahorita prontos, ojalá pues que sí ganes, están preparados y están listos para dictar bajo su conocimiento y la ley lo que es justo para quien actúe también mal, ¿verdad? Claro. Entonces, o en su defecto, si no hay delitos, pues también decir, es inocente como en las películas. Última pregunta ya para terminar. A mí me gustan las cosas, dijo, no, a mí me gusta también a veces el romanticismo en las historias, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu trabajo ahí, escenas, ¿no? Donde, por ejemplo, ya gana el caso y se abrazan el licenciado y en este caso, pues, no me gusta decir cliente, pero su usuario, por ejemplo, a quien está defendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado en todo este trabajo? ¿Has hecho, por ejemplo, te ha tocado casos que digas, no, luchamos por una cosa justa y se ganó, gracias a Dios esa persona tuvo un proceso que está ahorita pues disfrutando de una vida bien? ¿Qué es lo que más te ha gustado? En lo particular, como a mí aún me toca atender a la gente y no precisamente de manera directa, pues la satisfacción de poder llevar a cabo su proceso en un tiempo eficiente, sobre todo también en el que podamos atenderlos de manera rápida y sencilla, sin llevarlos a más problemas. La gente va de por sí ya con un problema grave, que es materia penal federal, en la cabeza, como para que también los recibas con alguna situación de denostativa o de mala manera, pues también no abona a que la gente se vaya con una no satisfacción de saber que le vas a ayudar en algo, porque no estamos comprometidos a eso, pero sí estamos comprometidos con que sean las cosas equilibradas y que sean las cosas justas, con que la gente sepa y sea consciente de que el juez en su momento o la persona que lo está ayudando actuó de manera eficiente y conforme a derecho, conforme a las leyes. A lo mejor perdiste, a lo mejor el juez no te dio la razón, pero te vas satisfecho de que el juez actuó de buena manera y no actuó conforme a alguna indicación o algún señalamiento, algún posicionamiento de alguien superior o incluso de la propia contraparte, que hubo ahí algo de algún criterio ahí medio curioso, que alguna cuestión que el juez como que no supo bien qué decir o qué resolver, sino que la parte que perdió en realidad se vaya con una satisfacción de que el juez hizo bien su chamba. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias, Lick. Y por último, ahora sí, recordarnos cómo te vamos a encontrar este 1 de junio. Es la boleta amarilla, viene mi nombre, Ernesto Guadalupe Madera Rocha, y nos pueden vincular e identificar con el número 11. Ahí en la boleta, en la parte de arriba van a venir 3 recuadros. Hay que poner el número 11 en el recuadro verde, que es en el que está para la especialidad de penal, como lo decíamos. Va a haber mixto, va a haber laboral y va a haber penal. En ese recuadrito verde hay que poner el número 11 para que puedan hacer efectivo su voto y pueda pues participar. Es muy importante invitar a la ciudadanía a participar en este hecho histórico. Es una verdadera lucha que se ha llevado a cabo para que toda la gente logre participar, y a nosotros como candidatos nos toca pues invitarlos a participar, a que las familias participen, a que quien tenga ya su credencial de elector vigente esté listo para participar en esta elección histórica, en donde por primera vez la sociedad va a elegir a quienes imparten justicia en el país. Ok, perfecto, muchas gracias. No me queda nada más que agradecerles por haber visto todo este capítulo completo. Les recuerdo que su like, comentario y suscripción es muy importante para seguirles trayendo más contenido. Me despido, ya saben que yo soy Tito Herbert, mejor conocido como el Tito Man. Yo me voy, fuga. La cabina está rodeada.